Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en Webinario Samurabi una vez más para hablar sobre los poderes post-mortem, su validez e irrevocabilidad. Para ello convocamos a la escribana Laura Garate y con mucho gusto la recibimos para dar comienzo al webinario. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la editorial Hammurabi, en especial a José Luis y a Anabela, que me dieron esta oportunidad y este espacio para contarles un poquito de qué se tratan los poderes especiales irrevocables, los llamados post-mortem, los poderes preventivos también, que es una categoría que es muy interesante. Vamos a hacer, si a ustedes les parece, vamos a hacer una breve exposición y después dejamos un espacio para las preguntas, las consultas, en lo que yo los pueda ayudar. Bueno, afortunadamente, a partir de la sanción del código del 2015, que llamamos Código Unificado, algunos temas que teníamos no resueltos con respecto a las definiciones de poderes, representación o mandato, se vieron, digamos, bien calificadas en este aspecto. Lamentablemente, igual, el tema que es poder especial irrevocable, creemos que fue una oportunidad en la cual se podría haber legislado, porque en realidad prácticamente no es un poder, como vamos a ver, sino es como, tiene otra naturaleza jurídica y tiene otra categoría. Pero bueno, vamos a agradecer esta primer parte en el sentido de que se dividió lo que es representaciones, poderes y contratos de mandato. Dentro del contrato de mandato también podemos hablar de lo que llamamos contratos de representación, que no solo está el contrato de mandato, sino hay otros, por ejemplo, contratos que le llamamos estimativos, contratos de corretaje, gestión de negocios. Entonces, en principio, esta primera división diciendo que el código habla sobre lo que sería representación en la primera parte. Cuando habla de actos jurídicos, habla de lo que son los actos jurídicos, su validez, su eficacia, y habla de representación. Dentro de la representación, habla específicamente de poderes y va a decir para qué se requiere un poder especial, un poder general, los tipos de poderes que vamos a ver. Dentro de los poderes va a decir cuándo se extingue un poder y ahí va a aparecer la figura, o sea, dentro de la extinción de los poderes va a aparecer la figura del poder especial irrevocable y del poder post-mortem. O sea, como si una especie de modalidad, en vez de ser, como decíamos, de una propia naturaleza jurídica aparte. Y después, como decíamos, en la parte de cuando el código se refiere a contratos, ahí iba a hablar de mandato. Entonces, la primera distinción de que podemos dividir estos tres institutos. Cuando hablamos de representación, decimos que es una abstracción jurídica en la cual una persona actúa, antes decía por nombre y en representación de otro, lo cual también nos generaba un concepto un poco erróneo, porque vamos a ver que no siempre se actúa por otro con representación. Vamos a ver que también podemos ejercer un contrato de mandato sin tener una representación. Entonces, esta representación que decíamos es una abstracción jurídica por la cual una persona actúa por cuenta o por interés del otro. Después tenemos lo que es el poder, por eso no tenemos que mezclar poder con representación. Poder es ese instrumento a través del cual nosotros le otorgamos facultades, le legitimamos el objeto, le indicamos qué es lo que vamos a hacer, en qué plazo, qué tiempo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el contrato de mandato, que es un contrato, como decíamos, bilateral, entre dos personas, consensual, que ahora en líneas generales se presume oneroso. Ustedes recuerden que a la hora de desaparecer el Código Civil y el Código Comercial, al unificarse, muchas de las figuras van tomando cosas de una y de otro. Entonces, esto lo toma del mandato comercial. Antes el mandato se presumía gratuito, ahora se presume oneroso. Entonces, volvemos a representación y decimos que, en principio, todas las personas, todos los actos que nosotros podemos hacer entre vivos, también lo podemos hacer a través de representantes, ¿sí? Salvo algunos casos expresos en los cuales la ley me obliga a que solamente los haga el titular, ¿sí? Por ejemplo, celebrar el matrimonio,
Por ejemplo, un testamento o los juicios de adopción. Estos serían algunos casos en los cuales solamente puede actuar el titular registral y no lo puede hacer, ¿sí?, otra persona en representación de él. Entonces, las representaciones, como decíamos, podían ser orgánica, legal o voluntaria. La voluntaria es esta, donde una persona autoriza a determinada otra para realizar los actos. Legal es la que está instituida directamente en alguna reglamentación, como sería el Código Civil. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos representación legal en el caso de los menores de edad. Ustedes saben también que el Código ahora ha dado mucha importancia a los menores y con muchas facultades al hacer esta división a menores hasta 13 años, de 13 a 16, de 16 a 18. Pero en líneas generales, todos los menores son representados por sus padres en el ejercicio de la responsabilidad parental. Vamos a ver algunos casos en los cuales se necesita la comparecencia de los dos padres, o en algunos casos, como por ejemplo para la compra, donde entendemos que uno solo de los progenitores podría aceptar porque es en beneficio del menor. Otro de los casos de representación legal sería, por ejemplo, la representación en el caso de un curador. También, otra de las cosas positivas que trajo este nuevo código, que incorporó todo lo que tiene que ver con la ley de salud mental, por el cual ustedes saben que prácticamente ha desaparecido el concepto de incapaces, sino lo que hay son incapacidades relativas y que además se estima que esa persona pueda llegar a lograr su capacidad. Por eso se le designa un tutor, que ahora será por un tiempo en general, salvo alguna enfermedad que decididamente se sepa que no va a poder recuperar la capacidad. Entonces podemos nombrar un curador, que puede ser por un tiempo específico. También otra de las ventajas que nos da ahora el nuevo código es que la curaduría, pueden ser 2 personas, puede ser un instituto, puede ser curador para determinados actos una persona y para determinados actos otra persona. Y también la representación legal está en el caso del tutor, en el caso de que no tuviera o sus progenitores no pudieran hacerse cargo, se designa la tutoría a nombre de un tercero, que puede ser a propuesta de los padres o directamente el Estado va a ser quien le va a ubicar una persona. También está la figura del apoyo, que es también una incorporación nueva que es muy interesante. ¿En qué casos? Por ejemplo, alguna persona que sufre de alguna discapacidad o algo temporáneo, se le puede designar un apoyo para que actúe. En un caso, por ejemplo, para la venta de una escritura, de la venta de una casa, para la firma de un contrato de locación. En este caso, en líneas generales, cuando viene el requerente a la escribanía con el apoyo solamente lo que hace es aconseja o presta conformidad, pero no lo tomamos como un requerente más, dado que ni siquiera debería firmar. Pero si nosotros, por una cuestión de práctica, queremos que ese requerente, en este caso la figura de apoyo, firme, podemos invitarlo a hacerlo, lo incorporamos en la escritura con todos los requisitos como si fuera un requerente, ¿sí? Por supuesto que le vamos a expedir la resolución judicial por el cual esa persona, digamos, fue designada tutora y para qué acto, ¿sí? Es importantísimo, como en el caso que recién dijimos del tutor o del curador, ver en la sentencia o en la designación cuáles son los actos para los que está autorizado a firmar o acompañar y cuáles actos no, ¿sí? Después vamos a ver también qué documentación pedimos, cómo en las escrituras nosotros relacionamos. Lo hacemos en general en la primera parte del acta. Ustedes saben que la escritura consta de distintas partes. En esta primera parte, donde las partes se presentan, manifestamos que lo hacen en representación de, y ahí le vamos a pedir esa documentación. El tercer caso es lo que se llama representación orgánica, que es cuando una sociedad, por ejemplo, o una persona jurídica, lo hace a través de sus representantes. Por ejemplo, una sociedad anónima podría ser el presidente del directorio o también, por supuesto, que podrían designar un apoderado para que esa persona firme
determinadas actuaciones que también, como vamos a ver, cuando es, por ejemplo, una venta o algo que fuera un objeto que no es común a esa sociedad, también le podemos pedir un acta especial que ratifique el acto por el cual viene a ser. Entonces, hablando de representación orgánica, podemos también acotar que algunos autores como Reutemann y Aguirre dicen que no sería precisamente una representación porque es la misma sociedad quien se manifiesta a través de sus representantes. Entonces, ¿cómo es el aspecto de la capacidad? Cuando una persona va a otorgar un poder a favor de otra, lo que se pide es la capacidad plena al momento, dice el código, de otorgar el acto. En cambio, a favor de la persona que se le va a otorgar, solo pide discernimiento. Me parece que este es un artículo interesante, en primer lugar, porque al decir que la capacidad se requiere al momento de otorgar el acto, yo creo que nos abre una puerta para este tema que yo les digo de los poderes preventivos que alguien podría hacer para el caso de que no cuente en pleno uso sus facultades mentales, por ejemplo, en el caso de que tenga un Alzheimer o una enfermedad neuronal o cognitiva que haga que se deteriore. Entonces, podríamos pensar en que habría poderes que serían válidos para que luego se desempeñe, porque en el momento en los cuales los otorgó, gozaba de capacidad plena. Y esto del discernimiento nos da la pauta, como también lo decía Vélez, que se pueden otorgar poderes a favor de menores, por ejemplo. En cuanto a la forma, ustedes saben que nuestro código también mantiene lo que llamamos libertad de formas. Esto es libertad de formas, no ausencia de formas. O sea, nos permite en líneas generales elegir cuál es la forma que nosotros vamos a celebrar el acto. También, salvo casos especiales en los cuales determina, por ejemplo, para qué vamos a necesitar un acto que sea celebrado por escritura pública. Y específicamente a través del 284 del Código Civil y el 1015 nos va a marcar cuáles actos requieren de escritura pública. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que poderes se necesitan por escritura pública para la venta, para la donación, para prestar asentimiento, para constituir una hipoteca, para afianzar. Van a ser de muchos casos en los cuales se requieran poderes. Hay también en el Código Nuevo un tema que no ha sido muy abordado, que es que ya dice que no serían necesarios los poderes por escritura pública en el caso de poderes judiciales y de poderes administrativos. En el caso de poderes administrativos, por ejemplo, acá, que yo soy de la ciudad de Mar del Plata, acá en provincia de Buenos Aires, casi no ha habido prácticamente problemas con respecto a aceptar poderes en instrumento privado o con firma certificada llegado el caso. No ha sucedido lo mismo con los poderes judiciales. En general, la mayoría de las provincias se han expedido en contra. Acá, por ejemplo, en mi ciudad, la Cámara enseguida ha manifestado que los poderes judiciales deben ser hechos por escritura pública. No así he leído fallos de Necochea o de San Isidro en el cual han aceptado. Pero lo cierto es que ya no está en el código como una obligación, pero las provincias entienden que esto es un tema procesal y que cada uno debe determinar la forma que así lo requieren. Entonces, decíamos que en principio determinados poderes van a requerir de determinada forma específica. Después, cuando habla de poderes, no plantea de por sí una clasificación entre poderes especiales y poderes generales. Solamente dice que los poderes generales solamente serán los de administración. Aun cuando alguien en un poder general manifieste que renuncie a todas las disposiciones y que quiere que su apoderado realice todo tipo de actividades, ejercicios y facultades, estamos hablando en líneas generales. Al hablar de un poder general, estamos hablando de un poder general de administración. Ahora, en la práctica nosotros todo el día redactamos poderes generales que le llamamos de administración y disposición. ¿Qué es lo que hacemos? Poner
todas las cláusulas que el 375 nos marca por las cuales es obligatoria que haya una facultad especial. Entonces hacemos un poder general de administración y decimos en especial para comprar, vender, donar, hacer trámites bancarios, abrir una sucesión, que por ejemplo todo lo que tenía que ver con sucesiones requería poderes especiales. Entonces, en líneas generales, en todos los casos, aun cuando se pida un poder especial, podemos utilizar un poder general con cláusulas o facultades especiales para ese acto. El típico caso es un poder general judicial. Si no decimos nada, es probable que en el juzgado no nos acepten para abrir la sucesión, pero podemos claramente decir, en especial para abrir la sucesión de determinada persona. ¿Sí? Entonces decíamos que el poder hace las veces de corset, o sea, ahí marca cuáles serían los límites por los cuales yo estoy autorizado para realizar determinado acto. Uno de los límites, por ejemplo, podría ser el plazo. Ustedes saben que en realidad nosotros no ponemos, la mayoría de los poderes no tienen plazo, pero si yo le pusiera un plazo, ese sería en principio un límite. Y el otro límite serían las facultades que yo tengo para realizar ese determinado acto. Luego, si yo me excedo de las facultades o lo que se llama la representación aparente, yo me presento, por ejemplo, es muy común que la gente firme en representación de su hermano dentro del marco de una sucesión pensando que puede representar al hermano. Recuerden que, como decíamos recién, las únicas representaciones legales son de los padres para con los hijos, pero no lo son los hermanos ni los hijos para con los padres. Ahí se requiere un poder para el determinado acto. Entonces, como sabemos que habitualmente se producen estas situaciones, lo que hace el código en este caso es haber regulado el tema de la ratificación. Habla en 3 artículos de cómo sería el tema de cuando alguna persona hace un determinado acto sin haber estado previamente autorizado por quien le otorgó el poder, o en otro caso, que nunca le hubiera otorgado el poder. Entonces, en principio, lo que dice es que para ratificar no hay tiempo, sí que se puede hacer en cualquier plazo, pero si la persona que hubiera contratado con esta persona pensando que realmente era su representante, puede fijar un plazo no mayor de 15 días. Y en el caso de que fuera respecto a alguna actividad que tuviera que ver lo administrativo, judicial, el estatal, este plazo podría ser de hasta 3 meses. Otra de las particularidades es que la sustitución está permitida. Antes era al contrario. En principio estaba prohibida, salvo que se estipulara. Ahora, en un poder, en principio, la sustitución está permitida, salvo que yo expresamente manifieste que quiero que ese poder no se sustituya. Recuerden que la sustitución puede ser total o parcial y también puedo sustituir, por ejemplo, nombro un staff de abogados y puedo sustituir a favor de uno que haga el área previsional, ¿sí? Entonces, nos da esta posibilidad. El sustituto puede ser elegido por quien otorgó el poder o por quien va a ser sustituido. Y lo importante es que ahí la diferencia va a ser quién responde en el caso de esta sustitución, ¿sí? Los poderes también se pueden dar, decíamos, generales, especiales para un acto. Hay muy pocos en el código que habla de que se requeriría un poder especial, por ejemplo, para dar asentimiento. Ustedes saben que en el 456 habla de asentimiento conyugal, que no es solo para quienes estén casados por el régimen de comunidad, sino para aquellas personas que tengan una convivencia inscripta. Y en esto el código ha sido muy detallista y muy protector. Por eso hay un régimen especial a la hora de otorgar poderes para dar el asentimiento, para vender la vivienda, que es hogar, lo que llamábamos antes hogar conyugal, donde está la vivienda familiar. ¿Sí? Por eso no se le puede dar un cónyuge al otro, por ejemplo, y en el poder que demos para dar el asentimiento,
digamos, la doctrina ha ido evolucionando. Al comienzo, en el 2015, parecía que ese poder tenía que decir a quién le vamos a vender, por qué precio, con qué cláusulas, todo muy específico, ¿sí? Entonces, algunos poderes, como decíamos, todavía tienen ese rigorismo de formas, ese formulismo que el código ha venido atenuando a lo largo de los años. Otra de las prohibiciones que se mantiene es el autocontrato, o sea, yo no me puedo autocontratar y en principio no puedo adquirir los bienes de la persona que me otorgó el poder. Esto va a ser una excepción cuando veamos, en primer lugar, la excepción es si en el mismo poder se me autoriza a mí a adquirir o a negociar los bienes, ¿sí?, de quien me otorgó el poder. Y otra de las excepciones va a ser justamente en el tema que hoy nos referimos, que es en el poder especial irrevocable, ¿sí? En principio también podemos hablar de otra categoría de poderes, una subclasificación que tiene que ver con los, como decíamos recién, los contratos entre cónyuges, los poderes entre cónyuges. Ustedes también recordarán que a través de la nueva legislación los contratos entre cónyuges en principio están prohibidos. Con excepción de algunos, ustedes saben que también como el código fue elaborado por distintos juristas, quedó en la parte más comercial, por ejemplo en sociedades sí, fideicomisos algunos tipos también, pero en líneas generales casi todos los contratos están prohibidos. No así el de mandato. Un cónyuge le puede otorgar a otro, o puede, mejor dicho, hacer un mandato y también le puede otorgar un poder. También podemos hablar de pluralidad, como decíamos, de apoderados y pluralidad de personas que otorgan el poder. En principio, si hay una pluralidad de apoderados, eso no quiere decir que la responsabilidad sea solidaria, no se presume la solidaridad de la responsabilidad. También hay un artículo interesante sobre las copias. Ustedes saben, a ver, al hacer es un acto unilateral, el acto de representación, el poder de representación que otorgamos, entonces la copia nosotros como escribanos se la vamos a dar no al abogado, no al apoderado, sino a la persona que firmó el poder. Ahora bien, la persona esa nos puede autorizar para que le entreguemos la copia al apoderado, pero en líneas generales, si el apoderado viene a buscar una copia, no le expediremos copia, lo que llamamos testimonio, ¿no? Primera copia, segunda copia o el original, salvo que tengamos una autorización expresa de quien firmó. Porque acá, como veíamos al principio, es muy claro ver que no hay un contrato de mandato. Entonces, no son dos personas que firman que tienen los dos los mismos derechos. Hay un acto de representación por el cual el poder dante le entregó al otro un poder para el uso de las facultades. Pero también hay una cláusula interesante en lo que se llama, en lo que habla de copias, que dice que el tercero que negocie con esa persona que se dice apoderado puede pedirle una copia firmada. ¿Qué quiere decir? Puede pedirle una copia del poder para verificar en qué estado está y ver medianamente si por lo menos surgen las facultades. Y ahora vamos un poco a nuestro tema, que es poder especial irrevocable post-mortem, poder post-mortem. En el artículo 381 dice cuáles son las formas en las cuales se va a extinguir un poder. No lo dice, pero como decíamos, la primera forma es si yo le doy un plazo, ahí se extingue el poder. Luego dice que otra de las formas en las cuales se extinguiría un poder sería en el caso de la consecución del objeto. Y luego habla de la muerte del mandante, o sea, no del mandante, sino del poder dante, o sea, el representante, la persona que otorgó el poder. En este caso, dice, el poder se extinguirá con la muerte de quien otorga el poder, salvo, sin embargo, este poder podría ser utilizado luego de la muerte de quien lo hubiera otorgado si se dan dos condiciones. La primera, que haya un negocio, ¿sí? Lo que llamamos negocio base, que haga que hay una actividad realizada, por ejemplo, el típico que siempre hablamos es un boleto de compra-venta, pero ahora vamos a hablar que hay otros casos, y que sea no en interés de quien otorgó el poder, sino en interés
del apoderado, del tercero, de aquella persona con quien realizó un negocio. Entonces, otorgamos un poder para firmar escrituras, para vender, etcétera. Firmamos el boleto de compra-venta, le entregamos el precio, todo, y el señor fallece sin haber podido hacer la escritura. Entonces, ¿podemos utilizar este poder para hacer la escritura? Sí. En este caso, el poder sería post-mortem, lo que le llamamos. ¿Debería el poder decir específicamente que es un poder post-mortem? Ahí la doctrina está dividida. Los notarialistas en general pensamos que sí, los civilistas en general piensan que no. Pero en líneas generales, si yo puedo probar que hay un negocio que se celebró y que, digamos, que hay un tercero el cual se vería beneficiado, ese poder post-mortem es totalmente válido, más allá que se indique o no el hecho de que valdrá después de la muerte. Pero a los escribanos les recomiendo por práctica ponerlo esto en el poder y decir que si así queremos, que este poder podrá ser utilizado en el caso de fallecimiento de quien lo otorgara. Por supuesto que en este tipo de casos no son poderes generales, sino son poderes especiales o poderes generales con cláusulas especiales para un acto. Por ejemplo, un convenio de división de condominio, se abre una sucesión y se dan poderes entre los distintos familiares para adjudicarse cada uno de los bienes de esa sucesión. Por ejemplo, en un juicio de divorcio, sale la sentencia y ambos deciden liquidar y adjudicarse cada uno de los bienes y se otorgan poderes especiales en este caso también puede ser irrevocable, pero poderes post-mortem para poder escriturarse a nombre de ellos. El tercer caso sería específicamente el inciso C, lo que hablamos de los poderes especiales irrevocables. A ver, todos los poderes post-mortem son irrevocables, pero no los irrevocables todos son, mejor dicho, todos los poderes irrevocables son post-mortem, pero no todos los poderes post-mortem son irrevocables, porque los irrevocables se tienen que dar tres características. Tiene que haber, como dijimos, un negocio base, tiene que haber un interés legítimo de quien otorgara el poder y el apoderado, de quien otorgara el poder y un tercero, del apoderado y un tercero, o sea, de todos menos solamente del poder dante. Y además se adiciona una tercera característica que estamos igual en el plano, si recuerdan, del 1977, del código viejo que le llamamos del código de Vélez, el que habla en plazo cierto. Ahora el código es muy claro y utiliza la expresión plazo cierto. Antes decía limitado en el tiempo, lo cual trajo también mucho lugar a doctrina, congresos. A ver, ¿qué se entendía por limitado en el tiempo? Muchos opinaban que el hecho de que yo dijera, por ejemplo, para vender la casa, tenía una limitación de tiempo que era hasta tanto la vendiera. Bueno, la verdad que hoy el artículo es muy claro y es plazo cierto. ¿Qué es plazo cierto? Un día, 5 meses, 5 años, 10 años. Entonces, para que un poder sea especial, irrevocable, post-mortem, tiene que tener estas tres características. Negocio base. Negocio base no quiere decir negocio concluido. También mucho se ha discutido sobre eso. No necesariamente el negocio tiene que estar finalizado, por ejemplo, en un boleto de compraventa, que es el caso más típico, no tiene que estar cancelado el total del precio. De hecho, justamente, por ejemplo, si yo le vendo a alguien y me queda adeudando un saldo, puede ser que yo le otorgue un poder especial irrevocable para que el día que me abone, él directamente, sin mi comparecencia, pueda firmar la escritura. Entonces, lo que tengo que probar es que el negocio existe. ¿Cómo lo puedo probar? Como decíamos, como el caso más común es el boleto, hay muchos escribanos que optan por transcribir el boleto en la misma escritura de poder. Es una variable, hay varios fallos sobre esos, algunos discutían después incluso si era necesario después hacer la escritura pública, porque al hacer el boleto
por escritura si necesitaban hacer la escritura. Por supuesto que sí, esto es un contrato de compraventa y lo que nosotros hacemos por escritura es la transferencia del dominio del inmueble, pero es una buena opción si alguien quiere hacer el boleto, redactarlo en el mismo poder, puede hacerlo. En líneas generales, casi todo lo que hacemos es el boleto por instrumento privado, cuyo original agregamos al protocolo. Y ahí el negocio está bien determinado, el precio, el objeto. Y en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vamos a cumplir con el tema fiscal, que sería pagar el impuesto de sellos, porque justamente el hecho imponible se va a dar con la entrega de la posesión. Y acá la entrega de la posesión se da justamente en el boleto. Entonces también vamos a pagar el impuesto de sellos, por supuesto, a cuenta de lo que luego vamos a integrar con la escritura. Y también vamos a pagar el impuesto a la transmisión onerosa, el famoso ITI del 1,5%, o en el caso de que vendiera fuera una persona jurídica, o que lo que se vendiera es un campo, o lo que se vendiera es un local comercial, vamos a pagar ganancias. Entonces, acompañemos boleto con el negocio jurídico y abonado todos los impuestos. También es de buena práctica solicitar informe de dominio y visiones no certificado, porque acá no hay bloqueo registral, pero sí solicitar informe para verificar si la persona que está vendiendo en este momento está inhibida o en este momento tiene algún tipo de gravamen. Si tuviera la propiedad algún tipo de gravamen, por supuesto que se puede hacer igual, obviamente lo vamos a dejar asentado en el boleto de compraventa, porque lo importante va a ser que no esté inhibida o que no tenga ningún tipo de gravamen en el momento de celebrar la escritura. Entonces, ¿cuál podría ser otro caso de poder especial irrevocable? Decíamos hoy, en el caso de un divorcio, y acá el negocio base, por eso ya no va a ser una compraventa. El negocio base va a ser el convenio de divorcio o el acuerdo por el cual decidieron que a Juan le quedara la casa y a Patricia le quedara el departamento. Entonces, estos tres puntos se tienen que dar bien claro y los tenemos que ver. Hubo muchos fallos con respecto a algunos negocios que decían que el contrato había sido verbal, que la compraventa había sido verbal. Eso es muy difícil de probar, por eso los invito a que hagan de esta forma, que es la más práctica para verificar si se realizó o no se realizó la operación. Entonces, decíamos por el 459, esto no puede hacer entre cónyuges. En el caso que les dije, ya son excónyuges, así que pueden realizar cualquier tipo de contrato, pero no en el caso de cónyuges que, digamos, que se quisieran comprar y vender o utilizaran esto para una forma como de partición privada de sus bienes. Entonces, siempre decimos, por eso que yo al comienzo le decía, el poder especial irrevocable ni siquiera para mí llevaría la categoría de poder, porque tiene una naturaleza especial, es distinto. Tampoco es la panacea, pero sí nos sirve para un montón de situaciones. Por ejemplo, en el caso que el señor va a vender y resulta que salió una inhibición, ya le había entregado la casa, ya le habían pagado el saldo de precio. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Le entregamos un poder especial irrevocable para que cuando yo pueda levantar mi inhibición, el señor pueda escriturar. Otro caso acá en Mar del Plata es muy común, que alguien compre un departamento, lo recicle, lo pone en valor, como se dice ahora, y lo venda. Entonces, si esto va a suceder en el plazo de 3, 4 meses, realmente no tendría mucho sentido hacer una escritura para luego hacer la otra. Y acá también vamos a un tema importante. ¿Puedo yo con el poder especial irrevocable vender a una tercera persona? En principio, eso debería quedar asentado, porque el poder especial irrevocable, en el caso de hacer un boleto de compraventa, es para el comprador, para que pueda escriturar a su nombre. En el caso de que yo le permitiera que él lo vendiera, lo debía habilitar en el mismo poder y dejar asentado que permito que se haga una cesión. Y entonces, si esa persona va a vender a favor de un tercero, lo que va a tener que hacer es ceder mi boleto de compraventa, pagar impuesto de sellos, pagar el ITI,
y recién ahí podría hacer la escrituración. Pero no es que pueda utilizar como negocio base este boleto, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer la operación? Sí, siempre que está permitida, pero con la cesión del boleto, con el pago de los timbrados, todos los tributos que a ustedes les correspondan. Entonces decimos, ¿cuáles son las ventajas de un poder especial irrevocable? Bueno, en principio eso, a veces si no puedo hacer la escritura, poderlo solucionar de alguna de esta forma que le dé una seguridad jurídica a mi comprador que por ahora no tendrá su título. ¿Y cuáles son las desventajas? Las desventajas es que ese bien, a pesar de que yo lo compré por boleto y que tengo un poder especial irrevocable, sigue en el registro de la propiedad como titular del vendedor, cosa que si va a haber otra medida cautelar, otro embargo, una anotación de litigio, una inhibición, va a seguir pesando sobre esa persona. Por supuesto que después en un juicio yo podré demostrar con mi boleto, con firmas certificadas o el boleto que fue protocolizado o el boleto que fue agregado al protocolo y con el poder de que la fecha cierta indica que esas medidas cautelares fueron posteriores. Pero voy a tener que judicializar, ¿sí? Entonces, sirve, sí, en muchos casos es muy beneficioso, nos ahorra tiempo, nos da mayor seguridad para el caso que no pueda hacer la escritura, pero no es algo que pueda permanecer en el tiempo. En general lo que le aconsejamos es que sirva hasta el tiempo que va a resolver la situación para poder escriturar. Y otro de los puntos que antes estaba debatido, yo creo que hoy con la nueva redacción del 381 está muy claro. Bueno, el doctor D'Alessio, por ejemplo, no opina lo mismo que yo, pero es que lo que vence es el poder, no es la irrevocabilidad, ¿sí? O sea, dice muy claro que se extingue el poder. Sin embargo, debo decir que hay muchos autores que todavía sostienen, Esper, algunos otros que sostienen que lo que se vence es la irrevocabilidad y que el poder se podría seguir usando como un poder común. Entiendo que no, para eso uno se lo da con un plazo determinado. Total, si se vence el plazo, lo que sí podemos hacer es hacer una prórroga o un nuevo poder. Creo que más o menos estoy con el tiempo. Solamente 2 o 3 palabritas. Decirle que es necesario cuando a ustedes les llegue un poder. El escribano hace, como Gattari le llama, es bastanteo. Es analizar el poder y ver si tiene facultades suficientes. Entonces, el escribano lo que va a hacer es ver si ese poder tiene facultades para la operación que va a realizar. Pero lo que no podemos saber es si ese poder está vigente. Por lo cual le haremos manifestar a la parte que ese poder, va a decir, está vigente y que no tiene ningún tipo de modificación, que no ha sido revocado, que el mandante no ha fallecido, etc. En Provincia de Buenos Aires, ustedes saben que no tenemos registros ni de mandatos, ni de poderes, ni de revocación. Hay algunas jurisdicciones como Santa Fe, como la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sí tienen, digamos, registros de revocatorias. Entonces, ustedes quieren consultar, podrán solicitar un informe vía web en la mayoría de los casos y les van a decir si el poder fue revocado. Lo que no les van a decir es si ha fallecido el mandante. Sería bueno que haya una comunicación entre el ANSES y para que nosotros pudiéramos advertir si ha fallecido la persona que otorgó el poder, pero eso no lo podemos hacer. Y también es muy importante que hagamos un estudio de títulos, un análisis de matriz, o sea, que vayamos a la escribanía donde se otorgó el poder para verificar si el poder existe, si tiene matriz y, en todo caso, si fue revocado. Como yo les decía, en Provincia de Buenos Aires, al no existir el registro de revocatorias, nosotros lo que hacemos es poner nota marginal cuando tenemos comunicación de que ha sido revocado ese poder. Ustedes saben que el poder se puede revocar en cualquier jurisdicción, incluso en otro país, y no siempre notifican a la escribana interviniente. Por eso es fundamental que hagamos este estudio de títulos, ¿sí? 2 palabras de los poderes preventivos. Creo que es una buena oportunidad para que todos sepamos lo que es un poder preventivo y su utilización.
Es en el caso que ustedes habrán oído nombrar de lo que se llama testamentos para la vida o disposiciones para la propia incapacidad, en el cual una persona prevé que para el caso de que no estuviera en el uso de sus facultades mentales, querría disponer de su cuerpo, de sus cosas, a través de esto que es, digamos, como le llaman testamento para la vida. O sea, un testamento puede ser las dos cosas. Puede ser un testamento para el caso de fallecimiento y estas disposiciones para la propia incapacidad, que también se hace por medio de escritura y se inscribe en el registro, que funciona en el Colegio de Escribanos en nuestro caso. Y para afianzar que estos actos se realizan, puedo hacer un poder, que lo llamamos preventivo, en el caso de decir, autorizo a determinada persona, aun cuando yo no estoy en pleno de uso de mis facultades mentales, en consonancia con ese acto que yo hice de declarar a través de una escritura que quiero que me lleven a determinado geriátrico, que no me hagan transfusiones de sangre, que me apliquen determinada medicación, que me atienda tal médico, etcétera, etcétera. Entonces, ambas se combinarían y estos poderes podrían ser utilizados. Les agradezco muchísimo y si tienen alguna pregunta, abro el espacio, ¿sí?, para que me puedan consultar. Muchísimas gracias y espero les haya sido de utilidad. A ver si me escuchan. Bueno, uy, tengo un montón de comentarios y preguntas. Buenas tardes, José Luis, Silvina, Lorena, Gabriela, Lucas, Lidia, Fernanda, María Belén, Agustina, Silvina del Valle desde Mendoza, Eliana de Villa Lidia Cuevas, Agustina, Eliana, desde Rafaela, Luisa, gracias, Florencia, Silvia, Virginia, qué bueno, mucha gente, Luisa, Alfredo, Diego, Silvia, gracias, Silvia, Carolina, uy, un montón de gente acá, Andrés, Ale, Andrea, Claudia, Enrique, Alba, Pablo, busco a ver si tengo preguntas. Acá me pregunta Silvia, ¿qué sucede si el poder post-mortem está vigente y el mandante fallecido? Bueno, justamente si se dan estas dos características que dijimos, que hay un negocio que yo puedo probar, ¿sí?, y que es en interés de un tercero, no del mandante, el poder está perfectamente que lo usen como un poder post-mortem. Gracias, Diana. Alicia, Flor, Clary, Panero, desde La Plata. El poder amplio en el Código Civil es sinónimo de poder general en el Código Civil y Comercial, sí. Es lo mismo, nos referimos cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de poder amplio, lo que hablamos es ese de administración, y que si quisiéramos que dispusiera con facultades de disposición, lo debemos dejar asentado. Pero si yo en el epígrafe arriba diría poder general amplio, es solo para actos administrativos. Liliana, Leonardo, Mili, a ver si encuentro alguna pregunta. Creo que no tengo más preguntas. Si no es así, Anabela, a ver, vos estás por ahí. Sí, acá estamos y la verdad que muchísimos saludos. Ahí Leonardo creo que hizo una pregunta. Ahí siguen entrando. ¿Cuándo se vence o extingue el poder? Bueno, decíamos, si tiene un plazo con el plazo, si es un poder especial irrevocable que tiene un plazo, es con el plazo. Acá me preguntan qué sucede si al otorgar poder especial irrevocable de venta con transcripción en el cuerpo de boleto. Ay, espera, que se me fue la pregunta del boleto. La escritura poder en ese momento celebrado no se encontraba inhibido el titular. No, a ver,
Acá me dicen que en el momento de hacer el boleto no estaba inhibido el titular y lo es al momento de hacer la escritura. Como decíamos recién, lo va a tener que judicializar y levantar la inhibición, que la van a levantar, pero solamente lo tiene que hacer a través de un proceso. No es que automáticamente el escribano va a poder decir, bueno, se levanta al solo efecto escriturar. No, eso lo va a tener que decir al juez, que lo va a hacer, pero lo va a tener que decidir el juez. Si los cónyuges tienen régimen de separación de bienes, tampoco podría ser un especial irrevocable, no con respecto al hogar donde tengan la vivienda familiar, sí con respecto a los otros bienes, pero con la vivienda familiar no. ¿Sí? En caso de querer saber si un poder se sigue vigente, Zaira, nosotros no tenemos en provincia de Buenos Aires un registro, como decíamos, de poderes, entonces no tenemos forma de saber si el poder está vigente. ¿Qué hacemos en líneas generales? Llamamos al escribano donde se otorgó, porque por ahí la persona lo revocó en esa escribanía, pero no es seguro. Pero bueno, tratamos de ir ante todo al escribano donde se otorgó. Y después lo que hacemos es que la persona manifieste, y bueno, y será, digamos, su responsabilidad si nos manifiesta que el poder está vigente cuando en realidad no lo era. Esto hay muchos casos, muchos fallos, por ejemplo, que vienen con un poder del padre o de la madre, los cuales en general el juicio lo pierden porque no podrían desconocer que ha fallecido su mamá o su papá. Otra cosa que me olvidé decir, no sirven los poderes especiales irrevocables generales ni los poderes especiales irrevocables post-mortem para donar, porque la donación se perfecciona con la aceptación. No hay como negocio la donación. De eso sí, les interesa, hay muchísimos fallos que hablan de eso, de gente que dejó poderes para donar, no sirven para después del fallecimiento. Sí, a ver, Anabela, si vos ves alguna otra pregunta. Sí, acá Diego dice, no es como antes con el antiguo Código Civil que existían poderes generales de administración y disposición. Claro, los poderes ahora, cuando ahí el código bien claro dice que cuando se habla de poderes generales, se habla de poderes de administración. Lo que hacemos los escribanos es sumarle todos los incisos que hablan de para qué se requerirían facultades especiales y lo convertimos en un poder amplio de administración y disposición. Pero si yo no dijera nada, si arriba dijera, como la gente dice, es un poder amplísimo, me permite todo. No, si dice poder general amplio, solamente es para administrar, no es para disponer. Bien. Agustina dice, en el caso de un poder irrevocable post-mortem con plazo de 10 años para poder escriturar, transcurrido el plazo ya estaría vencido, ¿verdad? Sí, en línea general, por el código de hoy entendemos que sí. Antes, ya te digo, se discutía si lo que vencía era la irrevocabilidad, todo. Ahora, en líneas generales, lo que entendemos es que el poder vence todo el poder, ¿sí? Perfecto. Cecilia, ¿qué pasa si el boleto que origina el poder no está ni la matriz poder ni en la compra? Cecilia, si vos, claro, si pudieras determinar que existe el contrato con otro tipo, digamos, con testigos, con alguna documentación, o estás en posesión de la casa hace 20 años, etcétera, no había problema. Ahora, esos poderes que andaban circulando mucho, los cuales decían cuyo negocio se realizó en forma verbal y no tenés precio, no tenés nada, y te va a ser difícil probar que es un poder especial irrevocable, ¿sí? Perfecto. Pablo dice, ¿podría existir poder para escrituración sin estar instrumentado en escritura pública? O sea, como los poderes actuales con firma certificada. Acá, en provincia de Buenos Aires, no lo van a aceptar y entiendo que en la mayoría de las jurisdicciones no. Así que yo no me arriesgaría a utilizar un poder privado, aunque tenga firma certificada, porque es muy probable que no te lo acepten. Y ahí vi que Agustina dice hay que realizar uno nuevo. Sí, Agustina, hay que realizar uno nuevo. ¿Todos los poderes vencen a los 10 años? No, para nada. Si son especial irrevocables, para el plazo que vos le pongas, le podés poner 20 años, un día, 5 días. No te olvides también que el hecho de que yo te otorgue un poder es como un favor, porque la casa sigue a nombre mía y a mí tampoco me interesa que Arba me va a reclamar los impuestos que vos no pagaste, etcétera, etcétera. Por eso es importante que el plazo sea corto, porque en realidad el que hoy se ve más perjudicado es el vendedor, porque tiene, por ejemplo, hoy es gran contribuyente, por supuesto que vas a ir a FIP, a ARBA, pero ARBA te va a seguir insistiendo por decir, a mí me surge en el registro de la propiedad que usted es dueña, entonces yo tendré que hacer un descargo, todo. Entonces,
cuanto más acotado el plazo, mejor, ¿sí? Porque así lo obligo a que haga la escritura. Bien, perfecto. Bien los agradecimientos, pero no tenemos más preguntas. Así que te agradecemos mucho, Laura. Brillante la No, por exposición. favor, a ustedes. La Y verdad bueno, que es una oportunidad sí, decime. que a Moravi le da a todo el mundo de forma gratuita acceder a estas charlas. Vi que en julio va a haber un montón súper interesantes, así que un agradecimiento total, porque en este momento que para todos, para la verdad que es bastante complicado, por lo menos un ratito salimos y Sí, escuchamos otras cosas, así que muy agradecida. de seguir colaborando, por lo menos desde este lugar y desde este espacio, para seguir ayudando a todos los profesionales a que se sigan capacitando y a atravesar esta difícil situación todos. Vamos Así nuevamente y es. le agradecemos mucho a todos los que participaron y recuerden que seguimos con los sorteos en Amurabi Digital, pueden dejar sus correos electrónicos en los comentarios y mañana estaremos publicando los ganadores. Gracias y los esperamos nuevamente en los próximos webinarios. Bueno, gracias Claudio, Cristian, todos los que estáis viendo. Gracias a todos. Chao, hasta luego.